Hola, buenas noches.
Buenas tardes a todos. Estamos esperando a que se unan todos sus compañeros para poder iniciar la clase de hoy. Vamos a esperar otros 3 minutitos para poder iniciar. ¿Listo? Bueno, profe.
Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar por el día de hoy con nuestra sesión, hablar un poco de qué es historia. Vamos a contextualizar para poder establecer para qué nos sirve y hacia dónde va dirigida la historia de una nación, de una persona o en general toda la historia que se conoce. ¿Me confirman si están visualizando pantalla? Sí. Sí. Profe, bueno, lo que pasa es que usted me podría hacer un favor. Dime. Profe, lo que pasa es que usted dejó una actividad en la anterior clase, el anterior viernes. Sí. Yo no la pude realizar porque estaba incomunicada, profe, se me dañó el celular y pues no estaba aquí en la ciudad de Pasto, entonces pues no podía acceder a otro. Y ya ahorita pues ya volví a comprar otro celular. Por favor, si usted, por favor, pues me podía dar esta noche hasta mañana esta noche o hasta mañana para realizar la actividad. Ahora miramos a finalizar la clase. ¿Listo, Caterina? Para que te pueda habilitar esa plataforma, ¿ok? Bueno, gracias, profe. Bueno. ¿Me confirman si están visualizando pantalla? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, les decía que vamos a empezar contextualizando y hablando de la historia como una disciplina. Cuando hablamos de historia, por lo general, siempre se la asemeja a esos relatos, a esas anécdotas que normalmente nos cuentan. Sin embargo, la historia en la medida de que hemos avanzado ha venido trayendo consigo un carácter en el que hoy por hoy ya se la conoce más como una disciplina, más como una ciencia, que va dirigida hacia estudiar, a exponer principios, métodos, acontecimientos, hechos que han sucedido alrededor del tiempo o hechos pasados con el fin de poder o que nos permite entender el presente y entender qué es lo que va a pasar o hacia dónde se va a dirigir en un futuro. Hoy por hoy, la historia es una rama de las ciencias sociales y tiene por objeto de estudio el pasado de la humanidad. Han habido muchos, digamos, autores o pensadores en el que establecen a veces a la historia más que nada como un tipo de disciplina natural o tradicional, o sea, que surge de las relaciones entre las personas cuando hablan, cuando recuerdan el pasado y esas historias o esas anécdotas la van pasando entre generaciones. Sin embargo, al pasar los años, pues se va mirando que la historia es el punto de partida de todos los elementos, de toda la información que hoy tenemos en día. Y tenemos distintos tipos de historias, ¿no? Que económica, que social, política, del arte. Y para cada una de las disciplinas o para cada una de las ciencias que hoy conocemos en día, siempre parten de una historia, siempre hay un punto de partida en el que inicia y para poder determinar ese punto de partida, pues tenemos que regresarnos a hacer un retroceso al pasado. Y ese retroceso es lo que normalmente se conoce como historia. Tradicionalmente, a la historia se la conoce como una rama de las humanidades
Sin embargo, hoy por hoy miramos que esa historia utiliza procesos de investigación. Cuando se hace un proceso de investigación, ¿hacia dónde se dirige? Siempre es hacia atrás, para poder revisar los puntos de partida. Cuando se habla de historia, nos dice que es una disciplina, una ciencia realmente muy vieja o que tiene muchos años y se remota a la aparición de la escritura. Es decir, que la historia aparece cuando la humanidad empieza a tener esa capacidad de poder poner por escrito todos los sucesos, todos los hechos que sean conmemorables o que tengan un significado. ¿Y qué es lo que se hace al ponerlo por escrito? Determinar que eso que se escribió va a servir para las generaciones futuras. Entonces, es por eso que la escritura le da ese punto de partida a la historia como tal. Que antes, pues hubieron sucesos, antes de la historia, que antes hubieron sucesos, hechos distintos y diversos, sí. Sin embargo, al reunir la historia de la humanidad, pues siempre nos retornamos a esos primeros escritos, a esos hallazgos de las primeras, digamos, impresiones o escrituras frente a los sucesos o hechos que se estaban realizando en la época. Es así que esto ocurrió en la antigua Mesopotamia en el año 5000 a.C. Y al surgir la escritura, obviamente pues de pronto no con las mismas técnicas como la conocemos hoy en día, sin embargo pues para la época ya se empezaba a hablar de esta escritura. La historia se retoma o se acepta como una rama de conocimiento humano que se fundamenta dentro de las distintas ideologías, dentro de la formación de cada uno de las personas, dentro de esa parte objetiva y subjetiva de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces sobre un hecho, sobre un suceso, pues hay distintas historias, ¿no? Cada persona retiene o cada persona mira un suceso de acuerdo a la actitud, de acuerdo a cómo esté en ese momento y cómo haya llegado en ese preciso momento en el que está sucediendo un hecho. Es como cuando pasa un accidente. La persona que estuvo ahí en el instante del accidente, digamos que puede tener un panorama, un conocimiento mayor sobre ese suceso. Sin embargo, ¿qué va a pasar con una persona que llega 2, 3, 5 minutos después? Por lo general, él qué es lo que va a preguntar, ¿y qué pasó? Y la idea que se va a llevar es la que de la persona que miró por primera vez ese suceso. Y puede ser que sí, puede ser que no. Es por eso que a veces cuando se arman esos comentarios, pues se van aumentando o se van quitando las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces depende de las personas o del humano como tal. Sin embargo, esta parte o esta disciplina, esta rama, dentro de todas las ciencias, pues es fundamental, ¿no? Dentro de la sociedad, de tal manera que ese conocimiento que se tiene sobre la historia, independientemente del tema sobre el cual se esté hablando, pues ese conocimiento va a permitir armar las raíces, comprender el presente y ayudar a forjar un futuro.
¿Para qué sirve hoy por hoy? ¿Para qué sirve hoy por hoy la historia? Y nos dice o se nos establece que que la historia nos sirve más que nada para poder determinar el camino que se va a tomar para poder tomar decisiones frente a los distintos sucesos que se puedan dar, para conocer el pasado, para saber de dónde venimos y hacia dónde se dirige, y entender que lo que está pasando ahora, que viene a ser el presente, es el resultado de un suceso pasado. Y de esta manera, pues lo que se busca es que no se cometan esos mismos errores que se cometieron en el pasado. Es decir, que nos sirve para recordar las situaciones, ya sean buenas, ya sean malas, pero que de una u otra manera han formado la cultura, la forma de ser, la historia de un país. Por eso, dentro de esta frase que nosotros podemos ver aquí, dice: el pasado no ha muerto. ¿Por qué? Porque siempre va a tener consecuencias dentro del presente y dentro del futuro. Si ya sabemos nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida normal, cuando ya sabemos que algo que hicimos mal nos va a traer una consecuencia, pues en el futuro ya no se va a volver a repetir, sino que es lo que se va a hacer: a corregir, a mejorar. Pero esa motivación de corregir, esa motivación de cambiar o mejorar, pues ¿de dónde viene? Desde el conocimiento de lo que ya fue un pasado y de lo que ya sucedió. Tener esos antecedentes. Cuando ustedes van a realizar un proceso de investigación, cuando vayan a realizar de pronto su trabajo de grado, para realizar cualquier tipo de investigación, siempre se solicita revisar antecedentes. Antecedentes de que si ya hay investigaciones iguales, que cualquier tipo de sucesos o historia que permita referir al tema de investigación que se va a trabajar. Entonces, el pasado siempre, queramos o no, va a incidir, sea bueno o sea malo, pero va a incidir o va a repercutir en el futuro. Cuando elegimos nuestros gobernantes, un suceso pasado que en el momento en que se eligió, pues las personas no pusieron mucho cuidado, pero hoy por hoy, esa decisión que se tomó en ese pasado tiene repercusiones, tiene efectos, consecuencias. La historia como disciplina tiene como objeto el estudio del hombre, los pueblos, las culturas, preguntándose siempre por el pasado para poder comprender el presente y para poder formar un futuro. La forma de abordar el objeto básicamente es hablar siempre o dirigirnos hacia el pasado, hacia las etapas o eras antiguas. En la medida que ha pasado y en la medida que la historia se la ha tomado como ciencia, se la ha tomado como una disciplina y no simplemente una historia narrativa o una historia tradicional, pues en primera medida esa historia empezó a servir para narrar las aventuras de los militares, las guerras en el Mediterráneo, para narrar
hazañas, digamos, que tenían los reyes en algún momento. Posteriormente, esos relatos históricos pasaron a justificar el poder de los reyes. Al mirar y al escribir sobre los efectos y sobre las acciones que estos daban. Hoy en día, esa historia sí se centra dentro de los pueblos, dentro de las naciones, dentro de las culturas, del hombre. Sin embargo, ya ha tenido una especialización. ¿Por qué? Porque ya hablamos de una historia como disciplina, de una historia como ciencia. Y hoy en día tenemos y podemos conocer distintos tipos de historias dependiendo en el contexto en el cual estemos. Y para poder realizar investigación dentro de todos los procesos evolutivos, dentro de todos los procesos históricos, pues se adopta el método científico como método de investigación, de tal manera que nos permita generar ese conocimiento o nos permita generar ideas y reflexiones sobre los sucesos pasados. Las etapas de la historia. La historia en general se particiona en tres, independientemente de la especialidad que sea, social, económica. Se nos divide en tres partes. Primero, una edad antigua. Dentro de esta edad antigua, pues podemos hablar o podemos visualizar distintos sucesos, digamos, frente a lo que hoy conocemos como historia. Sin embargo, el suceso y el punto de partida de la historia como tal es cuando se empieza a hablar de escritura. Y cuando aparece esa escritura, pues ya se empieza a hablar de historia como tal. ¿Por qué? Porque se empieza a dejar ese legado frente a las distintas narraciones y el conocimiento que se tiene sobre un objeto, sobre una cosa, sobre un proceso, sobre un procedimiento. En la etapa antigua, la historia forma parte de la narración libre, espontánea, y muchas veces se aprovecha de la capacidad de observación y de atención al público. De esta manera se exige, o muchas veces hay imaginación y creatividad frente al crear un panorama y una visión de los hechos pasados. O sea, básicamente es como si se hubiera estado suponiendo qué fue lo que sucedió. Dentro de los historiadores más destacados de la época, pues está Heródoto, Tucídides y Polibio, que fueron los primeros en hablar de la importancia de que esa historia quede por escrito, más que el hecho de venir a narrar, de hablar sobre un suceso, pues que quede con escrito. ¿Para qué? Para que más adelante esa historia no sufra, digamos, otras versiones o desgastes. Cuando se pasa la Edad Media, entre el siglo V y el siglo XV, nos dice que para esta época pues ya empezaron a haber relatos. Las narraciones por escrito
Y dentro de esto, cabe destacar aquellos relatos que tenían como el fin justificar a los reyes que se dirigían a, a contar un poco de la bibliografía y las hazañas de los reyes. Y hoy por hoy la mayoría de historia, digamos, que se ha podido recolectar antigua o de esta época, pues va dirigida o son historias de personajes, digamos, que dentro de la época eran reconocidos. Y finalmente, cuando pasamos a una edad moderna, que comienza desde lo de Copérnico hasta lo de Galileo, ahí, lo de Newton. En esta era moderna sucede algo en específico y es como que la humanidad empieza a preguntarse sobre la realidad de las cosas. Porque hasta la Edad Media se venía con una ideología, o principios, perdón, de la Edad Media, se venía con una ideología, un pensamiento distinto a cómo era la Tierra, a cómo eran los distintos fenómenos físicos y naturales que se presentaban. Y en la Edad Moderna, ¿qué es lo que se hace? Quitarse ese pensamiento y pone al hombre o pone a la humanidad a preguntarse sobre la realidad de cada una de las cosas. Es así que a través de esta etapa de la historia, aparece el desarrollo científico del Renacimiento, en el que se plantea una necesidad de alejamiento de las ciencias sociales, entre ellas la historia de la unidad que estaba sustentada bajo la filosofía. Y dentro de esta edad moderna, básicamente tiene como fin, o de lo que se trata, ya es empezarle a dar ese carácter de la historia de ser ciencia o de ser una disciplina, no simplemente que se quede con la parte narrativa de una historia tradicional, sino que vaya mucho más allá, porque en últimas ese es el objetivo y ese es el fin, ¿no?, de la historia. La especialización de la historia que surge a raíz de la edad moderna, pues lo que les decía hace un rato, empezamos a hablar ya de particularidades frente a historia política, historia económica, historia de instituciones, de mentalidades, social, del arte. Y es aquí, dentro de la edad moderna, donde el hombre ya se va dando cuenta de esa importancia que tiene la historia para la conformación de nuevo conocimiento y sobre todo que le sirve para la toma de decisiones. Por eso, cuando hablamos de historia, pues la asemejamos a esas decisiones que de una u otra forma formaron distintos hechos o sucesos y que hoy en día esos hechos y sucesos pues sirven para obtenerlos como de ejemplo. Y en la medida de que si son positivos, pues mantenerse a lo largo del tiempo, si son negativos, pues ya cambiarse o modificarse. De esta manera y con estas definiciones frente a lo que son los problemas, frente a lo que es la historia, nos aparece esa historia aquí en nuestro país.
con el fin de establecer y de poder determinar o reflexionar de manera crítica qué es lo que está pasando con la historia de nuestro país. Ya sabemos y vamos a partir de que a nivel mundial la historia se ha ganado el puesto dentro de las ciencias y como una rama o como una ciencia importante dentro de la formación del ser humano. Desde que comienza los periodos de colonia, conquista, o con la llegada, mejor dicho, y el descubrimiento de América, es el punto de partida para la historia colombiana. ¿Por qué es el punto de partida? Porque no se guarda, digamos, registros o textos o archivos que nos hable de cómo era la situación antes de. Entonces, a partir de que que llega Colón a América y hace su descubrimiento, pues a partir de ese momento inicia la historia de Colombia a través de la manera escrita en la que se contó cómo se llegó, dónde se llegó, qué fue lo que primero miraron. Por lo tanto, al inicio de la historia colombiana, pues es una historia más que nada o se acoge a un modelo tradicional, no tanto como disciplina, no tanto como ciencia, sino más bien acogido a la narración. Sin embargo, a través del tiempo y hoy en día, pues ya se hace una concepción lineal y evolutiva, ¿no? Frente a qué se centra en narrar los acontecimientos más importantes dentro de nuestra historia, y entre esos pues está la evolución de la colonia en América, las implementaciones tanto positivas como negativas que dinamitan de una forma el Imperio Español. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a tener tres etapas principales antes de llegar hasta nuestros días, frente a lo que hoy conocemos como historia colombiana. Vuelvo y le repito, el primer suceso que se conoce y donde nace la historia colombiana es con la conquista, cuando llega Cristóbal Colón, porque ese es el momento preciso del que se tuvo ese escrito. Ya lo vuelvo y le repito, anteriormente, pues como no había escritura, pues no es que haya muchos hallazgos frente a cómo se desarrollaba y cómo se estructuraba el Estado antes del periodo de conquista. Posteriormente la colonia y seguido de la ruptura de la independencia hacia la república. Cuando hablamos de conquista, pues directamente nos retomamos a ese momento en el que hacen el descubrimiento de América. Sin embargo, podemos observar que este periodo de conquista, pues ya empieza a darse distintos problemas y consecuencias para la nación, ya que existen implicaciones entre los colonizadores y el colonizado. Es así, pues que dentro de esta época los problemas históricos o problemas más que nada de tipo social que se empiezan a mirar y a establecer, pues el primero está la parte de la esclavitud. Dos,
los aspectos religiosos. 3, el aspecto organizacional frente a las estructuras políticas, frente a las estructuras económicas locales. Y adicionalmente, pues a este periodo de conquista, pues se le atañen, ¿no? Distintos y diversos problemas que hasta hoy en día los hemos traído. Y miren que aquí es donde encontramos esa falencia. Recuerdan que en la clase anterior nosotros revisábamos un escrito en el que nos decía que muchas veces aquí en Colombia materias como historia pues no son muy relevantes. Y eso hace que no nos estén educando adecuadamente. Y por lo tanto siempre estamos condenados a repetir lo que ya sepa, por lo que ya hemos vivido, por lo que ya se ha pasado. Miren que la conquista fue el punto de partida de lo que hoy conocemos como corrupción. Fue el primer enfoque, el primer centro de corrupción. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles, ¿qué fue lo que ellos primero o en primera medida notaron de los indios o de las personas que estaban en América? Lo primero que ellos notaron fueron la utilización de los metales preciosos y a los cuales la población no les había dado ningún valor o no los manejaba con esa ambición, digamos, con la que llegaron los españoles y con la que ya miraron. Para la época y en muchos libros de historia, si ustedes quieren regresar, hay muchos que nos hablan de que los españoles cambiaban oro por vasijas, por espejos, por telas. ¿Por qué? Porque los españoles ya tenían una cultura, ya tenían una estructura, ya eran más avanzados a como nosotros nos encontrábamos en ese momento. Entonces, desde aquí o desde el periodo de la conquista aparece esa corrupción. Hoy por hoy, si ustedes hacen una comparación entre los países que conquistó España, Francia y con los que conquistó Inglaterra, pues miramos que son sistemas económicos, sistemas políticos muy distintos y muy diferentes. Porque Francia y España lo que vino a hacer a América es a desangrar, a quitar, a cambiar, a imponerse. Mientras que Inglaterra lo que en primera medida hizo fue educar a la población. Que sí, obviamente también, digamos, se llevaron algunas de sus riquezas, tanto sus recursos naturales como las riquezas que se conocían para la época, sí. Sin embargo, la estructura y el sistema político, económico y social que tenía Inglaterra, pues es diferente. Por eso esa diferenciación, ¿no?, que tenemos entre América del Norte y América del Sur. Y hoy por hoy, por ejemplo, países como Estados Unidos, pues son potencia y tienen otros sistemas y así se constituyeron bajo otros sistemas económicos, políticos y sociales, a diferencia del que nosotros nos tocó y es de donde se ha generado la mayoría de problemas. Entonces, hace un rato les hablaba del problema de la corrupción y aquí es donde nace desde la conquista y a través de los años lo único que se ha venido haciendo es perfeccionando
y cambiando, ¿no? Cambiando, digamos, el modus operandi, pero en esencia es el mismo problema. Y ya, bueno, en la época de la conquista, pues aparece como principal problema la esclavitud, que era algo que dentro de nuestra historia, nuestra constitución, pues no se conocía. Y esta esclavitud la trajeron específicamente los españoles y los franceses. A pesar de que hoy por hoy Francia es el emblema, ¿no?, de los derechos humanos. Sin embargo, pues dentro de esta época fue uno de los principales países que impuso esta figura. También aparece dentro del proceso de conquista y dentro del proceso de colonia otro de los problemas, y es la guerra. La guerra por ese poder, por el poder controlar los recursos, por el poder controlar las personas, para poder controlar la tierra, que era lo importante dentro de la época. Hoy por hoy miramos y Colombia sigue viviendo todavía en guerra, a pesar de que hoy, año 2021, pues venimos hablando hace que creo que como 2 años más o menos de unos acuerdos de paz. Sin embargo, pues todavía no se tiene algo, ¿no? Estipulado por escrito, todavía no se ha llegado a ningún acuerdo, no se han tomado acciones. Y Colombia es uno de los países que más hemos vivido con guerra interna. ¿Y de dónde viene? Nuevamente desde el periodo de conquista y desde el periodo de colonia. Desde allá nos vienen persiguiendo esos problemas de tipo económicos, sociales y políticos. También tenemos el clasicismo, las clases sociales, esa distinción que hoy en día se tiene. Y a través de ese clasicismo, pues siempre el que tiene más quiere más y el que tiene menos, pues le quitan más. Un sistema de gobierno monárquico. Hoy en día, y de acuerdo a nuestra constitución política, pues nos dice que somos un estado descentralizado, democrático, ¿no? Se supone que todos tenemos voz y voto dentro del manejo del Estado, pero hemos elegido unos dirigentes o representantes para que ellos, en representación de todos, elijan, actúen y realicen sus respectivas funciones. Sin embargo, si miramos la ideología de qué es un sistema de gobierno monárquico, cómo se trabaja y lo asimilamos a cómo estamos hoy en día dentro de ese sistema político, pues son muy parecidos. Que le cambiamos de nombre es otra cosa muy distinta. Que le cambiamos de ideología, porque dentro del papel, pues dentro del papel aguanta todo. Dentro de cuando hablamos de democracia, pues la democracia nos establece distintos beneficios. Sin embargo, no se cumple. Solo está escrito, nada más. La explotación de recursos del territorio en forma indiscriminada. Eso fue lo que llegaron a hacer los españoles y los franceses. Y hoy en día, ¿quiénes son los que hacen la explotación de los recursos del territorio de una forma indiscriminada? ¿Dónde y en manos de quién se están quedando los recursos del país? Sigue existiendo los mismos problemas. Asesinato de una gran cantidad de indígenas. Hoy por hoy tenemos todavía asesinato de población indígena como dirigentes sociales y del resto de personas, siempre que hay una persona que apoye a la comunidad, que lucha
por los derechos, pues aquí en Colombia, ¿qué es lo que sucede? Lo matan. Seguimos teniendo los mismos problemas. Dependencia nacional. Cuando llegan los españoles y ellos se imponen e imponen la corona española dentro de nuestro país, pues existe esa dependencia nacional, ¿no? Frente a que como había esclavitud, pues al esclavo se le daba la alimentación, se le daba absolutamente todo. Obviamente que trabajaba para la corona española o bueno, para el hacendal o para el feudal. Sin embargo, hoy en día todavía podemos observar que hay dependencia nacional. De pronto no todos los grupos, digamos, de personas que están dentro de nuestro país, pero sí hay pequeños grupos que tienen esa dependencia nacional. Posteriormente, cuando ya hablamos de periodos como independencia y periodos como república, pues aparecen otro tipo de problemas dentro de la historia colombiana. El primero, la guerra y la violencia para poder hacer el proceso de independencia e independizarnos de la corona española, pues se tuvieron que realizar distintas guerras y realizar distintos procesos en los que se perdieron vidas, en los que se desalojaron, se despojaron de las riquezas, bueno, un proceso en el cual trajo consigo más problemas para Colombia o más problemas para la población. Aparecen problemas de tipo social frente a esas clases, sociales que se tenían para la época, problemas económicos, porque como estábamos en mandato de la corona española, y la corona española era la que imponía en qué trabajar, cuánto ganaban, qué se pagaba, los tributos que se tenían. Se empieza a haber problemas al independizarse. Recesión económica. ¿Por qué recesión económica? Porque se acaba la esclavitud y esos esclavos se quedan a la deriva. Ya no tienen un feudal que se haga cargo de su alimentación, no tienen un techo, lo sacan. Sí, les dice, quedan en libertad, vayan. Pero, ¿qué pasa? Si no tienen trabajo, si no tienen cómo trabajar, no tienen elementos, no tienen nada. Entonces, al inicio del periodo de independencia y todo lo que tiene que ver con república, fue una etapa de la historia en Colombia bastante agresiva, en el que no se sabía muy bien si había sido beneficioso o por lo contrario, una mala decisión. Sin embargo, pues ya con el tiempo ya las cosas fueron cambiando porque ya se dieron cuenta que necesariamente tiene que haber un dirigente, una persona que vele por las necesidades de los ciudadanos o las necesidades de todo el Estado como tal. Y en la medida de que se dan cuenta que tiene que haber un dirigente, pues el dirigente que dice, para poder gobernar, para poder realizar todas las funciones, pues ¿qué tiene que haber? Contribución del Estado. Y esos impuestos, esa manera en la que se tenía acostumbrada a las personas por la corona española de dar un diezmo, de dar
bueno, distintos tributos que se tenían para la época, pues fue una de las figuras también que adoptó el nuevo sistema de gobierno y en pro de esa independencia. Entonces aparece nuevamente aquí otro tipo de problemas que hoy por hoy lo conocemos. Miren que hace una semana más o menos, no hace unos días, ya nos hablaron de reforma tributaria. ¿Con el fin de qué? De poder cubrir las necesidades del pueblo. Y esta reforma, pues que nos quieren poner está demasiado agresiva. Para la época también fue así, igual. ¿Por qué? Porque el país, o bueno, como se lo conocía en el momento, la Gran Colombia, cuando salió el reinado español y el reinado francés, fue una época en la que más hubo problemas económicos. ¿Por qué? Porque quedó pobre. Todo el oro se lo habían llevado. Todas las riquezas se las fueron llevando. No había sistemas, digamos, no había trabajos formales como tal. Los grandes cargos, ¿quiénes lo ejercían? Los españoles. Las personas que tenían conocimientos, que eran educados, que eran estudiados, ¿quiénes eran? Las personas que tenían cierta clase o cierta clase y cierta posición económica, social y política dentro de la sociedad. Entonces hubo distintos problemas sobre los cuales, pues dentro de esa gran Colombia y en cabeza del señor Simón Bolívar, pues tuvieron que cambiar radicalmente esas costumbres sobre las cuales se venía trabajando. Sin embargo, muchas cosas que nos enseñaron y que se quedaron de los españoles, hoy en día los seguimos trabajando. Muchos de los impuestos que hoy conocemos como impuesto de renta, impuesto al licor y al cigarrillo, el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, son impuestos que desde esta época, perdón, desde la época de la colonia y conquista ya se trabajaban, fueron traídos de España. De allá viene la idea que dice que las personas tienen que tributar por las actividades industriales, comerciales y de servicios que tienen, que prestan. Desde allá viene la idea que las personas tienen que tributar por la propiedad que tienen, el impuesto predial. Y desde allá viene la idea que las personas tienen que tributar por las ganancias, por la utilidad que le está dejando su actividad o los ingresos que está percibiendo. El impuesto al patrimonio también viene de allá, que para la época pues se tenían otros nombres y que en la medida o del tiempo como ha ido pasando pues han cambiado el nombre del impuesto, pero en esencia sigue siendo el mismo, siguen siendo imposiciones. Entonces esas costumbres las traemos desde el periodo en donde nace la historia de Colombia y donde se conoce la mayor parte de escritos, de relatos y que hace referencia pues en ese punto de partida que es la llegada de Cristóbal Colón en adelante. Porque hacia atrás pues no es que se hayan encontrado muchos hallazgos frente a la manera de gobernar, frente a la manera de vivir. Lo que se tiene, los relatos que se tiene y la historia que está escrita, hace referencia de pronto a las investigaciones que los mismos españoles hicieron cuando llegaron aquí y que llegaron a preguntar, bueno, ¿y aquí qué hacen? ¿Y aquí qué pasa? ¿Y de dónde sacan el oro? ¿Y de dónde esto? Porque cuando España llega, pues ellos no llegan directamente y dicen, vea, entrégueme todo el oro que usted tenga, no. Ellos llegan a hacer un proceso de investigación.
frente a qué es lo que pasa aquí. Ya posteriormente, en la medida que va pasando el tiempo, porque llegaron como amigos, y en la medida que va pasando el tiempo es que ya empieza a ver todo ese proceso de esclavitud, todos los problemas pues económicos que surgieron dentro de la época. Hoy por hoy, la colonia, conquista, independencia y república son ese punto de partida para la mayoría de problemas que hoy tenemos, que aún tenemos, lastimosamente. Pero más que nada se debe a que la historia de nuestro país no siempre ha sido bien contada. Y dos, como nos decía o como hablábamos en la anterior clase, tampoco le conviene al gobierno que sepamos historia. Y es muy poca la investigación que se realiza dentro de la historia. Y como les decía hace un rato, la historia en Colombia más que nada se trata de una historia tradicional, de una historia narrativa, más que una historia de carácter científico, o no se la ha tratado así, que ya alrededor de estos últimos años se ha venido evolucionando y con la importancia que se le ha venido dando a la historia, pues ya ha ido cambiando un poco, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, pues todavía tenemos falencias. Les voy a leer una parte del libro de Lecciones de Histeria de Colombia, desde los precolombinos hasta hace muy poquito, de la edición Bicentenario de Daniel Samper Pizano, en el capítulo 3 que habla del olor a colonia. Y nos dice, la colonia llegó como menos la esperaban los inquilinos de la conquista. Era un cambio radical de costumbres, del caballo a la carroza, de la carne cruda, del tapir al tamal con chocolate, de la lucha cuerpo a cuerpo con el caimán al sarao bailable, del sudor varonil al desodorante de hierbabuena. No todos supieron entender los nuevos tiempos que llegaban, con sus presidentes de pelos largos que parecían Buffalo Bill, y esos oidores que se vestían. Hubo algunos personajes incluso que se negaron a aceptar la llegada de la colonia, porque estaban dichosos con las costumbres de la conquista. Así ocurrió con los indios pijaos. Después de los golpes que les habían propinado los españoles, los pijaos, con el famoso cacique Calarcá al frente, consiguieron armarse de nuevo con cerbatanas y flechas compradas en el mercado negro, reforzar sus tropas y darse combate. Pero entonces se despertó en Tolima el presidente de turno, don Juan de Borja, acompañado por miles de guardaespaldas, en su mayoría españoles, pero también indios coyaimas, y pidió hablar con Calarcá. ¿Qué vainas son estas?, preguntó indignado don Juan de Borja. Hace 55 años empezó la colonia y vosotros seguís peleando. Es que los blancos no han vuelto nuestras tierras, alegó Calarcá. Lo siento, respondió don Juan de Borja. Ese despojo
ocurrió en la conquista. Ya se vencieron los términos, ya finalizaron las guerras. Pues yo tengo el horario cambiado. Para mí todavía es la conquista, dijo Calarcá, y empezó a hacer ademán a sus guerreros para que reiniciaran las batallas. Pero no puedo terminarlo porque Baltasar, el cacique Coima, lo atravesó de un lanzazo alevoso. ¿Qué pasó, don Baltasar?, preguntó extrañado don Juan de Borja. ¿No habéis oído que estamos en Colonia? Lo siento, respondió don Baltasar, cuya tribu destapada a los pijaos, mi lanza también tener el horario cambiado. De este modo terminaba la última pelea que intentaron dar los indígenas. La conquista estaba consumada. Mientras tanto, en Santa Fe de Bogotá, la vida se desarrolló con somnolienta palidez, solo interrumpida por las intrigas de los legulleros. Con la colonia habían llegado las instituciones y con ellas funcionarios, secretarios, palancas, clientelismo, las zancadillas. El primer síntoma de que la colonia tomaba asiento en un territorio conquistado era el cabildo o ayuntamiento, forma primitiva del gobierno civil, que tenía a la cabeza un alcalde. Sus funciones eran las de desarrollar los servicios públicos, abrir caminos, vigilar calles, fomentar la educación, en fin, todo lo que no hacen los alcaldes actuales. El presidente y más tarde el virrey constituían la autoridad suprema de la región y la Real Audiencia se ocupaba de impartir justicia. La instalación de la Real Audiencia de Santa Fe, acaecida en abril de 1550, marcó aquel cambio que percibieron en el capítulo pasado los fieros conquistadores. Poco después de inaugurada, la Real Audiencia se instaló en el mismo costado de la Plaza de Bolívar que hoy ocupa el Capitolio. En el dentil de la puerta principal aparecían unos azulejos de Talavera, de la Reina, con la siguiente inscripción en latín: esta casa aborrece la maldad, ama la paz, castiga los delitos, conserva los derechos, honra la virtud. 2 siglos después de demolida la Real Audiencia, algunos honorables congresistas insisten en poner de nuevo los azulejos, pero con el orden alterado. Esta casa, dice el letrero que pretenden inscribir: conservar la paz, aborrece los derechos, castiga la virtud, ama la maldad, honra los delitos. Los miembros de la Real Audiencia eran por lo general unos tinterillos insoportables, soberbios y cagatintas llamados oidores. Por excepción, llegaban a veces algunos ejemplares muy simpáticos y justos, como los doctores Góngora y Galarza. Estos, los 2 primeros de la colonia, fueron muy buenos oidores, pero muy malos narradores, pues perecieron años después de un naufragio. El tercero se convirtió ya en el enemigo público número 1. Se llamaba originalmente Juan Lavado y cuando llegó a Bogotá lo denominaron el doctor Enema. Entonces se cambió el nombre y se puso
Juan Montaño. Lo primero que hizo Montaño fue suspender a sus colegas Góngora y Galarza. Lo segundo fue seguirle juicio a un visitador de apellido Armediares que pasaba por ahí. Lo tercero fue crear una atmósfera de terror. El cronista Juan de Castellanos, que se fajó una interminable historia en el verso de la conquista y los primeros tiempos de la colonia en la Nueva Granada, no hablaba mal de nadie, pero consagró de Montaño un precioso eufemismo, juez nada modesto, antes de los que se llamaban descarados. Pasado un tiempo, alguien escuchó en España las quejas de los cachacos contra el pernicioso oidor y tomó medidas drásticas. Hizo que Montaño le colgaran en el pescuezo una pesada cadena remachada con un candado suizo de alta seguridad. Lo deportaran a Valladolid y una vez allí le cortaran la cabeza. Era la única manera de recuperar el candado. Los primeros años de la colonia deparaban una serie de hitos en la historia nacional, una especie de pequeño libro Guinness de los primeros récords. Veamos algunos. El primer guerrillero fue Álvaro de Ollón, un andaluz que en 1553 se levantó en armas en el occidente del país y proclamó una colonia independiente en el Huila y en el Cauca. Fue el pionero del grupo de guerrilleros que azotan las mismas regiones aún hoy en día. Como entonces, bajo el comando de un español, acompañado de 70 hombres, Ollón asaltaba por sorpresa los pequeños poblados, daba muerte a los guardias locales, se apoderaba de los botines y vociferaba consignas contra las autoridades. Finalmente cayó preso en Popayán tras una frustrada toma de la ciudad y le aplicó la justicia militar sumaria. Él y sus compinches recibieron la siguiente condena. El jefe y 3 lugartenientes, descuartizamiento. 14 rebeldes más, ahorcamiento. A otros les cortaron las manos y los pies. Los menos comprometidos fueron enviados para siempre a remar en las galeras y los colaboradores azotados en el público. Así se entendía en esta época la política de pulso firme. Aparece también el primer preso de cuello blanco. Cupo este honor al mentado oidor de don Juan Montaño, Juan Lavado o doctor Enema. El primer ajusticiado lo fue Francisco de Bolívar, a quien colgaron en 1560 en la Plaza Mayor por asesinato. Algunos ignorantes sostienen que desde entonces y por esa razón se le llama Plaza de Bolívar. El primer rayo. Aunque en Bogotá no ha cesado de llover desde el 6 de agosto de 1538, pasaron años antes de que cayera una tempestad importante. La primera ocurrió el 27 de agosto de 1565. En medio del aguacero más polvoroso, los santafereños vieron una súbita luz que iluminaba el ámbito. Varios se peinaron y sonrieron. Pensaban que estaban tomando fotos. Según después se precipitó un rayo, pero no un rayo cualquiera, sino un rayo injertado de Apocalipsis Now, que cayó
sobre la casa de Hidalgo de don Juan de Céspedes. Aunque éste se encontraba jugando tresillo con doña Isabel Romero, una de sus primeras mujeres europeas que pisaron la sabana, el Rayo tuvo a bien inaugurar la vieja costumbre de que las desgracias naturales se cedan a los pobres. La chispa mortífera recorrió las habitaciones, saludó la sala y a los aterrorizadores presentes iluminó efímeramente el patio, como casquillos de guayaba en el comedor. Se escabulló por la cocina y terminó fulminando a una pobre esclava llamada Cornelia, que se había refugiado en la despensa. El primer médico. En 1579 llegó a la Nueva Granada el primer médico graduado, el doctor Álvaro de Auñón. Hasta entonces los enfermeros tenían que morirse como podían. Los enfermos tenían que morirse como podían sin ayuda especializada. La primera hazaña científica. Los bogotanos eran tan aficionados a calcular la altura del salto de Tequendama como lo son hoy a comer perros calientes sin bajarse de su carro. La primera mención científica de la popular caída de agua tardó más de 2 siglos. Al sabio José Celestino Mutis, el salto le dio 255 varas hacia 1787. 3 años más tarde, la cascada se había alargado. Don Domingo Esquiaqui la estimó en 264,5 varas. Al despuntar el siglo, el Tequendama se había encogido como un acordeón. El barón de Humboldt sentenció la medida en 219 varas, pero en 1840 ya era apenas una caída de agua de 175 varas, según la medida del barón de Gros, quien, dicho sea de paso, fue el primer fotógrafo que hubo en el país. Hoy nadie mide el salto de Tequendama, porque el salto de Tequendama no existe. Lo que hay es un despeñadero de aguas negras para el cual no se necesita un decámetro, sino un cacómetro. La primera fuga. El primer antecedente de la fuga de la cárcel de Envigado se produjo en 1580, cuando el levantisco cacique de Turmequeque, que tenía por cristiano nombre el de don Diego de Torres, fue preso y conducido a Santa Fe. Allí lo esperaba la horca por rebelión, cuando desapareció por un hueco que pudo abrir gracias a 2 cuchillos que le pasaron escondidos entre una gran empanada. Don Diego huyó a España y en Madrid pudo entrevistarse con Felipe II, quien lo nombró caballerísimo mayor del palacio. El primer mamagallista. Padre del mamagallismo colombiano fue Pachito Cuervo, un popular personaje que en los tiempos del virrey su especialidad era volverse a la mujer, una señora regorteada y colorada que sostenía el hogar. Alguna vez la señora le pidió al esposo que trajera candela para encender un tabaco a la visita, y Pachito, en vez de hacerlo, se largó de feria y de fiesta con sus amigos. Volvió a la semana, pero al entrar a la casa venía soplando un tizón para cumplirle el mandato de la fiera. En otra ocasión, la mujer del virrey quiso conocer a la esposa de Pachito, y éste le advirtió que la traería, pero que debía hablarle muy alto porque era bastante sorda y que por esta razón gritaba mucho. Lo mismo le dijo a la virreina
a su gorda cuando le transmitió la información. La tarde del encuentro, de las dos señoras fue memorable, porque no se sabía cuál de ellas gritaba más. Hasta este punto de que el virrey entró alarmado y no pudo dejar de reír al descubrir la chanza. Pero lo verdaderamente importante, como característica del mamagallista, lo revela el cronista Juan Manuel Grove, cuando dice que a todas estas Cuervo se mantenía serio como un palo. El primer santo en besar tierra colombiana lo fue el dominico español San Luis Beltrán, quien a partir de 1562 y durante 7 años evangelizó a los nativos en las orillas del Caribe. Dicen que durante el día enseñaba y bautizaba, y durante las noches rezaba. Pienso que a veces comería e iría al baño, aunque se supone que uno no anda contando estas cosas de los santos. El primer chanchullero, el oidor Andrés Cortés de Mesa, inauguró la larga historia de fraudes y chanchullos colombianos. La solemne fecha debía ser el año 1575, pero tocó conmemorarla antes, porque Cortés de Mesa había alterado el 75 por un 73. Estafó al cacique Tundama, desfalcó los dineros públicos y puso conejo a sus acreedores. Un siglo después, su ejemplo había cundido. La Real Audiencia era una verdadera cueva de ladrones, donde se licitaban las sentencias al mejor postor y al mejor botín se le repartiera entre los oidores. ¿No es esta una afirmación aventurada? Lo denunciaron Jorge, Juan y Antonio Ulloa, dos sabios periodistas de investigación que recorrieron América. Ni qué decir de lo que sucede ahora. Entonces, este es, dentro de este libro, uno de los capítulos pues, que nos habla y nos establece de esos problemas y, bueno, Daniel Samper tiene una particularidad frente a la crítica que hace de los problemas colombianos, ¿no? Y dentro de este libro de Lecciones de Historia de Colombia, pues en la medida que va contando la historia colombiana, lo va asemejando a nuestros días y a lo que hoy en día tenemos y bueno, trata dentro de su libro meterle un poco de humor frente a las cosas y todo lo que ha sucedido en Colombia. Sin embargo, para todos los historiadores, en Colombia, la colonia es ese punto y el epicentro, digamos, en donde surgen muchos de los problemas que hoy en día tenemos y que se han arraigado. Y a pesar de que se tiene, ¿no?, la historia de que se ha vivido, de que hay unos que los conocemos, pues hay otros que simplemente se olvidan y pues nos sigue pasando hoy en día lo mismo de hace algunos años atrás. Entonces, por eso es que tenemos que ver a esa historia no como la narrativa, no como la parte tradicional de la historia, digamos, sino esa historia como un conocimiento científico, como un método a través del cual se puede investigar. Y recuerden que el fin es poder revisar el pasado para saber dónde nos encontramos en el presente y seguir con el futuro. Aquí hay muchas veces esa frase coloquial que dice que al pasado pisado no aplica. El pasado no está muerto
y tenemos que conocerlo. Preguntas, aportes por su parte, chicos, o algo que quieran agregar frente a lo que acabamos de ver y a lo que acabamos de leer. ¿Algo que quieran aportar? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, gracias. Pues yo pensaba yo pensaba que, que o sea, hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿cierto? Sí, señor. Ok, y ya, este país es bien diferente, o sea, este dicho no aplica en este país, pues según mi pensamiento, ¿no? Porque pues todo el país conoce la historia de Colombia, todo lo que ha pasado, las masacres y todo eso, pero ninguno está dispuesto estamos dispuestos a enfrentarnos a tal grado de hacer que nuestra historia cambie. Y pues a la larga siempre se repite la historia, sino que en diferentes épocas. Claro que sí, gracias, Alejandro. Sí, lo que hemos o se mira eh, en estos últimos periodos es que Colombia está en un círculo, ¿no? Que siempre volvemos y volvemos a lo mismo. Nos quejamos, hablamos, decimos, pero igual seguimos de la misma manera. No es que haya cambio, no se produce un movimiento, digamos, para poder salir de ese, de ese círculo, sino que por Ese el bucle. contrario, cada vez como que continuamos más y más, ¿no? ¿Alguien más que quiera agregar algo? Bueno. Alexandra Caterine Criollo. Presente. Andrea Carolina. Presente. Estefanía. Buenas noches, profe Estefanía. Profe, yo en la anterior clase sí estuve, pero a lo que estábamos hablando de mi número de teléfono se cayó la señal y tampoco tengo la asistencia. Incluso en la Pero no anterior tengo clase participé. el otro. Regálame tu número. 311 Sí. 714 0661. Listo. David Alejandro. Presente. Diego Alejandro. Diego. Javier Andrés Argotti. Presente, profe, presente. Carol Lice. Carol. Melanie Camila. Presente, profe. Melanie, ¿me regalas tu número de teléfono, por favor? Es 315 466 5801. Gracias. Oscar Manuel Ruales.
Oscar Manuel Ruales. Omar Villalba. Presente, profe. Profe, Sí. qué ¿Quién pena, me me dice habla? la compañera Alejandro Castillo. Ok. Dime. Dice la compañera Seth Enríquez que el micrófono no le funciona. Ah, ok. Pero ya te miré, cara. Profe, Y pues que yo no estoy en la lista. regálame número de cédula, nombres completos, teléfono y correo. 10 04 215 526. Nombres. Jonathan Felipe, Jonathan. TH. Así, JO y TH. J-O-T-H, ¿sí? No, Jonathan, pero Jonathan. Ya, ok. Jonathan, apellidos, Díaz Guerrero. teléfono, 318 341 9202. correo. Jonathan, Mm, Sí, H. Guerrero. O @gmail.com. sede de Pasto. Sí. ¿Alguien más que falta en la lista? No. ¿Alguien más? Listo, chicos. Entonces, por la clase de hoy, pues hemos visto la historia como disciplina. Todavía no les he subido un taller, pero ahorita que cierre la sesión ya les subo el taller para que por favor lo revisen. Y fecha de entrega hasta la próxima clase. Cualquier duda, pregunta, no duden en escribirme o en llamarme. Muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. ¿Listo? Y muchas gracias. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Profe, qué pena, a ver si Dime. me puede hacer el favor de habilitarme el otro. Ok, Vale, gracias, profe. ¿no? Profe, profe. profe, qué pena. Sí, te escucha? escucho. Sí, Profe, lo que pasa, pues, también yo creo que el otro taller sería tan amable de habilitármelo, el que estaba anterior, por favor. listo, no hay problema. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Hasta luego, buenas noches, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Pase buen fin de semana, profe. Hasta luego.